Bueno, pues el 24 de marzo ocurrieron las esperadas elecciones de Senegal después de un mes de tensiones, ya que estaban programadas para el 25 de febrero, pero estas fueron pospuestas sin una fecha alternativa y después de diversos tiras y aflojas entre el Tribunal Constitucional, el Gobierno y la oposición, al final se puso como fecha este 24 de marzo, domingo. En estas estaban 7 millones senegaleses llamados a las urnas para elegir al nuevo presidente. En estas, el actual presidente Macky Sall no se presenta, pero delegado, como por así decirlo, en el actual primer ministro, que es Amadou Ba, que es el candidato del partido a la coalición del gobierno. En estas elecciones, o sea, que ocurrieron sin grandes incidentes, todo muy pacífico, ya, aunque no tenemos los resultados determinantes, se ve que el candidato de la oposición, Diomaye Faye, va a ser el claro ganador de estos comicios, ya que todos los resultados preliminares le dan la victoria en primera vuelta, que para eso se necesita un 50% o más, que es una victoria muy importante, y también la bajada que tiene el partido en el gobierno va a ser bastante pronunciada. Todavía no se sabe claramente cuánta va a ser esa bajada, pero hablan de entre el 20 y el 30% de los votos, que es una caída bastante importante en esto, que eso, aunque todavía eso no se tienen los resultados, se esperan que sean para este fin de semana. Ya diversos líderes políticos han trasladado sus felicitaciones a Faye, entre ellos el candidato del partido en el gobierno, Amadou Ba, y el propio presidente Macky Sall. Es un gesto muy importante, ya que se reconoce la victoria de la oposición, lo que va a garantizar una transición más pacífica de poderes, que era una de las cosas que se preocupaba, que viendo el resultado, que se veía que la coalición gobernante tenía todas las de perder y que se esperaba una victoria arrolladora de la oposición, ya que ha ido ganando cada vez más y más simpatizantes con el paso de los años, y ahora con el atraso de las elecciones, el descontento social en Senegal fue todavía más grande, en el que ya no era tanto si Diomaye Faye, Ousmane Sonko o no, sino que era más de que no se diese un continuismo de estas políticas que estaba llevando a cabo el gobierno. O sea, el atrasar las elecciones y todas las políticas que ha llevado el gobierno contra la oposición le han desgastado mucho, y esto ha favorecido a la oposición, porque hay que tener en cuenta una cosa: tanto Diomaye Faye como Ousmane Sonko, que pertenecían al ya ilegalizado Partido Patriotas de Senegal, estaban los dos en la cárcel. Ousmane Sonko con una sentencia firme que le impedía presentarse a las elecciones, y Diomaye Faye estaba también encarcelado, pero era una prisión preventiva. Todavía no había sentencia, lo que sí que le permitía presentarse a los comicios. Pero en esto de, además de no posponerse todavía más las elecciones, el gobierno sacó una ley de amnistía aprobada por el Parlamento, que en un principio decíamos no van a afectar a Faye ni a Sonko, porque sería básicamente dejar a los dos principales líderes opositores en la calle. Pues al final la ley de amnistía los liberó y la gente fue a recibirlos a la salida de la cárcel. O sea, Diomaye Faye y Sonko mueven muchísimo a la gente. Es un dato clave que hay que tener. O sea, son los candidatos de la juventud, de una juventud que está muy descontenta porque no tienen, o sea, una buena situación económica ni perspectivas de futuro. El partido PASTEF consiguió canalizar ese descontento y ahora mismo es el partido de la juventud, aunque Faye tiene ya 44 años. Pero eso, así el partido de la juventud ha movido mucho, y nada más la salida de la cárcel ya les fueron a recibir muy entusiastamente. Y también, aunque ya no todavía no se saben los resultados, ya la gente ha salido a las calles a celebrar que Faye va a ser el próximo presidente de Senegal. Y ya no solo eso, ¿no? Lo que me parece más relevante es ese cambio, ¿no? Hace unos meses estábamos viendo a Macky Sall prácticamente planteando lo que habría sido un golpe constitucional. Habría
anulado las elecciones, evitado que la oposición pudiera presentarse porque unos estaban en la cárcel, otros no se pudieron apuntar a tiempo. Y bueno, a tiempo y que no cumplían los requisitos, vaya, pero que la cuestión es que esa cancelación de las elecciones no tenía precedentes y se quisieron mover hasta diciembre, luego se habló de junio, pero el hecho de que se haya podido hacer antes de que abandone su mandato, en abril, es el indicador clave para ver cómo se ha reculado, para no llevar a cabo ese autogolpe que finalmente pues, ha derivado en unas elecciones a tiempo, aunque haya sido más tarde de lo previsto, que de hecho estaban previstos cuando tú, Andreas, estabas allí en el terreno y por lo tanto pudiste ver esas votaciones simbólicas que se habían hecho allí, esas protestas y que nos podrás contar, pero claro, el cambio de aquello a ahora no solo permitirlas en el tiempo, ¿no? Ni alargar su mandato ni un solo día desde abril, lo que habría supuesto más o menos 2 meses hasta junio, pero bueno, también se habló de diciembre, habrían sido 8 meses de posponer su transición, ni tampoco dejar a un presidente interino, que es otra cosa que se consideró, ¿no? Porque es que al final esa persona no contaría con legitimidad. Y además de todo esto es que se ha hecho una amnistía para permitir que el que le ha sustituido sea el principal opositor. Este cambio tan grande hay que ver cómo se explica. ¿Por qué? Macky Sall, que esa es la pregunta que nos hacemos todos, no quiero decir que la sepamos, ¿por qué se ha dado ese giro tan importante en apenas unas semanas? Sí, es que yo creo que lo más importante es que esta cuestión no es solo el presidente, es todas las élites que están a su alrededor, porque realmente Macky Sall es continuismo del anterior presidente, así que básicamente vienen a ser los mismos, pero con lo que intentó hacer de posponer las elecciones, luego moverlas a diciembre, luego a junio, porque su mandato acababa el 2 de abril y habría sido la primera vez en la historia del país que un presidente no tenía un relevo antes de terminar su mandato y la gente estaba, o sea, no había ya tantas manifestaciones porque muchas eran prohibidas y la oposición para que no darle, por así decirlo, armas narrativas al gobierno para deslegitimarlas, solo realizaban protestas que fuesen aprobadas. Pero sí que se notaba como una tensión latente en la gente, que es que básicamente en las calles, en la radio de los taxistas, es que no se escuchaba otra cosa que la situación política en este momento, porque también me lo comentaban periodistas como Alfonso Mas Olivero, Pepe Naranjo, que han estado más años en el terreno, que durante los últimos años se ha dado como una mayor politización de la sociedad, sobre todo porque eso, desde en los últimos años con la persecución a Osman Sonko, porque es que Sonko era el principal candidato a hacerle frente a Macky Sall o a su o al que le sustituyese, pero y se ha enfrentado a 2 procesos judiciales. En el segundo ya lo acabaron condenando y encarcelando. Y eso dio lugar a protestas muy fuertes en las que los muertos andaban contando por decenas. Sí, Es que aquellas protestas de Dakar, ¿no? Que habíamos también publicado, creo que fue tu primera pieza sobre Senegal, nos contabas también ese primer estallido y cómo, bueno, es importante entender los actores de los que nos estás hablando. Ousmane Sonko es quizá el que más capital político tenía, pero el hecho de que haya ganado Diomaye Faye al final va a permitir, entiendo yo, que se vuelva a una normalidad con Sonko, que todas estas medidas contra la presencia política de Sonko, contra la presencia política del Pastef, se acaben remendando, ¿no? En algún momento. No sé si habrá hecho alguna declaración al respecto o si va a asumir el liderazgo de un nuevo espacio político, renunciando a Sonko y al Pastef, cosa que a mí me sorprendería, dado que gran parte de su capital político viene de Sonko. De hecho, también lo comentabas tú, sus bases políticas no solo son los jóvenes, sino también en algunas otras zonas de las ciudades principales del país. Él viene de ser, de gobernar en Ziguinchor, ¿no? En Casamance. Así que es un perfil muy importante. Y con respecto a las otras élites que comentabas del continuismo, pues hemos hablado muchas veces de Wade, del padre del actual líder político, que era el predecesor y que es verdad que compitió con Macky Sall, pero eso no significa que sean distintas élites. Compitieron
pero finalmente se acabó dando una transición ordenada y un continuismo entre las mismas élites en Senegal. La cuestión ahora es si va a haber algún cambio. Pues es que realmente ahora mismo de Diomaye Faye sí que en su discurso se veían cambios importantes con respecto al gobierno de Macky Sall, tanto a nivel interior como exterior. Y ahora eso básicamente ha sido el descontento de la población, lo que le ha dado una base de votantes que lo ha llevado a la presidencia. Ahora existen unas expectativas muy altas en este nuevo gobierno, que a ver cómo las gestionan, porque claro, no es ya su posición ha cambiado radicalmente de ser un líder de la oposición a líder de masas a presidente. Y es que un gobierno no se mueve con la misma rapidez, o sea, y sobre todo en cuestiones de política exterior, que a menos que haya un cambio político brutal, las estrategias exteriores suelen ser a largo plazo y a virar bastante lentamente, sobre todo porque los países tienen compromisos, no solo políticos, sino también a nivel legal, de acuerdos internacionales que no se pueden romper así de fácil. Pero eso tiene medidas bastante importantes, que para esto hay que encuadrar que el Partido Patriotas de Senegal, los Masoncos de Diomaye Faye, se definen como panafricanistas de izquierdas. En esto, y es que lo de panafricanista es importante porque tiene un discurso muy también anticolonial y bastante crítico con Francia. O sea, solo hay que ver que Ousmane Sonko escribió un libro que era como Petróleo y Gas y Senegal, crónica de un expolio. O sea, un título bastante autoexplicativo de qué va el libro. Sí, ¿no? El programa electoral del PASTEF ahora. Sí, y hablaban mucho primero a nivel interno de fortalecer las instituciones democráticas, quitar el puesto de vicepresidente, como es actualmente el candidato Amadou Ba, y poner un puesto de vicepresidente. También renovar el Poder Judicial, que se le había también acusado bastante de estar muy ligado al gobierno. Entiendo que querías decir eliminar el de primer ministro, ¿no? Porque hemos dicho 2 veces vicepresidente, pero ¿cuál es el que quiere eliminar? Quitar el primer ministro y poner un puesto de vicepresidente. Vale, o sea, concentrar aún más poder, entiendo, en la presidencia, vicepresidencia, que no tanto en cualquier ejecutivo que puede, bueno, en este caso es que tampoco es que emane del Parlamento directamente, pero bueno, se suele asociar más con eso. Que sea menos bicefalia y más subordinación ante la presidencia. Pero de todos modos, estos cambios de los que estábamos hablando y que son relevantes son los que más expectación están causando en el chat. Es interesante porque una cosa es lo que dijo Sonko, lo que han hablado en campaña, lo que propone el propio Pastef y Faye, Diomaye Faye, y otra cosa es lo que podamos esperar. No sé si a lo mejor podemos esperar esto, algo más moderado, algo más radical. Ahora vamos con ello porque el hecho de que Macky Sall y las élites estuvieran a punto de pararlo todo con tal de que no pudieran producirse esas elecciones y que ahora mismo sea Amadou Ba, sea Macky Sall y que hasta Karim Wade pidió el voto por Diomaye Faye, es decir, esas antiguas élites han reconocido la victoria de Faye antes de tener los datos. Y una de ellos, Wade, hasta pidió el voto. Entonces, ¿ha habido algún cambio también en esta relación de Faye con las élites? Y lo que nos pregunta el chat, si por el lado contrario, ¿cuál va a ser la relación o cuál es la relación con las juntas militares del Sahel? Si va a tener una política internacional más multilateral, que hay que señalar que Macky Sall no es que fuera únicamente a hablar a París, que tenía unas relaciones con Rusia que había que verlas. Pero bueno, la pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo puede ser la relación de Faye con la Alianza de Estados del Sahel? Y si has podido ver algún tipo de discurso vinculado pues con eso, establecer conversaciones con las juntas militares del Sahel. Pues es que realmente tienen un discurso bastante anticolonial, pero no se iban tanto como a las juntas militares del Sahel, aunque probablemente yo veo una tendencia de que todo el África Occidental va a tener que acabar reconociendo a la fuerza esas juntas porque las relaciones entre estados no se pueden romper, no puedes ignorar a 3 países que tienen una gran extensión y son capitales para la seguridad de toda África Occidental, así que se acabará dando una cierta normalización, pero tampoco veo a Faye como tan cercano a esas juntas militares, porque una cosa es eso, tener un discurso anticolonial que es muy normal en África, y luego otra cosa es las juntas de estados del Sahel, que pueden tener puntos en común, como la crítica al Franco-Sefa, etcétera, pero no quiere decir que sean
tan cercanos, porque también, como decimos, el Senegal no solo tiene alianza con Francia, pero sus vínculos con Occidente son muy fuertes. Es más, la Unión Europea fue a mediar para que esas elecciones fuesen lo antes posible. Así que no creo que vayan a dar totalmente la espalda a Occidente y se vayan a ir con la alianza de Estados del Sahel, porque eso sería un giro en su política exterior muy grande. Y es que Eso sí que actualmente... sería novedad y noticia para entrar aquí, ¿eh? Sí, sí. O sea, no creo que eso llegue a pasar. O sea, yo creo que eso, que con el tiempo va a acabar habiendo una normalización con las juntas militares, porque no puedes estar ignorándolas eternamente, pero no creo que se dé como eso, una alianza muy estrecha o que incluso llegue a entrar en la organización. Bueno, también hay que ver es que la localización de Senegal hace imposible ignorar a las juntas militares, porque es que ya no estamos hablando solo de que sean 3 países pequeños e intrascendentes, no. Mali y Níger son países importantes y Mali, Burkina Faso y Níger son 3 países que ocupan una proporción de tamaño tan grande como muchos países de la CEDEAO en su conjunto, y además es que en el sur tienes a Guinea, que también es una junta militar, y tienen tanto Mali como Guinea frontera con Senegal. Bueno, pues dime cómo se ignora esta realidad, ¿no? Es complicado. Solamente te quedan las fronteras de Mauritania, Gambia y Guinea-Bissau. Pero de ahí a que se vaya a dar algún tipo de simpatía. Bueno, ya digo que Macky Sall mantuvo una relación con Rusia cuando era líder de la Unión Africana, sobre todo pragmática, porque hablaban mucho de intercambios alimentarios, comerciales relevantes, cuando comenzó la guerra de Ucrania. O sea, ya con este contexto se ha mantenido la relación. Sin embargo, la base militar, presencia militar y todo lo que os hemos explicado siempre la tiene Francia. Y eso, pues, parece que no vaya a cambiar. Yo he de decir, Andrea, que he visto en estos canales de propaganda del entorno de la Alianza de Estados del Sahel que han celebrado la victoria de Faye. Hombre, es que eso, como decíamos, dentro de su marco de pensamiento y de su programa electoral, una cosa que decían mucho era repensar sobre todo los acuerdos de gestión de recursos que tienen con Occidente, porque es en ese discurso anticolonial se ve, por ejemplo, eso, el franco CFA como una herramienta de dominación por parte de Francia. Luego también un expolio de los recursos naturales, como son el gas, el petróleo, también la pesca, con lo que también Faye ha sido muy crítico, porque actualmente Senegal tiene con la Unión Europea, con China, muchos acuerdos de cooperación que son muy valiosos, pero ese dinero sobre todo se queda en las élites y que está estrangulando los modos de vida tradicionales de una parte importante de Senegal. O sea, una parte importante de la migración que en Canarias son de eso, de pescadores que han visto sus modos de vida que no son ahora mismo viables, y sobre todo también porque a veces estos barcos pesqueros de la Unión Europea y de China que hacen pesca de arrastre no dejan casi nada de peces, y es que a veces incluso arrollan a los cayucos. O sea, y a veces sacan del agua los náufragos, a veces no. Y claro, eso genera mucho descontento dentro de la población y ha sido una cosa criticada por Faye. Y se ha visto ahora eso, que una de sus promesas electorales era revisar esos acuerdos de gestión de recursos. Y en esas revisiones hay una ventanita de oportunidad para que otros actores que no tienen tanto ese peso de historia de colonialismo en África, sobre todo en esta zona, tengan una ventanita de oportunidad para aumentar por así decirlo, su capacidad de influencia en el país. Pero eso, es que ahora mismo, cuando hay un cambio de gobierno, también surgen nuevas oportunidades, y viendo que viene una figura bastante rupturista con la política que ha habido hasta ahora, pues claro, los países que estaban a la espera de ver un pequeño huequito por el que entrar y por ganar influencia, en esta revisión de acuerdos y en este cambio de mentalidad que tiene el gobierno, ahí ven una oportunidad. Bueno, como ya veis, Andrea, que además ha estado en el terreno, ha podido hablar con gente allí y ha podido verlo con sus ojos. Creo que en el chat también hay alguna persona que ha podido estar y nos dice que no es que se vaya a dar un giro hacia las juntas militares, sino que se va a hablar con ellos, que es lo que tú también nos comentabas, Andrea, que ya es un cambio, porque en la CEDEAO, sobre todo en los 3 o 4 más pro-franceses,
es un cambio sustancial y pedirles que asuman esa ideología de rechazo al neocolonialismo, es decir, lo que nos comentabas de que Faye va a apostar por una política anticolonial, pero que se dé paso, ¿no?, a una nueva generación, entiendo que de poder civil, que es un poco la tendencia que se intenta fomentar en las juntas militares y que convoquen elecciones. Pero bueno, si tenéis alguna pregunta sobre la visita de Andrea a Senegal, también es un buen momento para hacerla, ya que nos puede contar cosas desde el terreno, ¿no? Como cuando hemos tenido otros compañeros allí, bueno, yo mismo, pero también algunos otros compañeros, pueden traernos unos datos interesantes desde el terreno. No sé si tenemos alguna novedad de cómo está ahora mismo el conteo, el escrutinio de los votos, o si esto se va a saber al final, porque las encuestas que hemos ido viendo realmente son distintas a las que vemos en Occidente, ¿no? No son como pie de urna, sino que van saliendo actas de votación y ahí se van viendo resultados parciales. Sí, todavía no tenemos como una cifra muy clara, porque incluso van bailando entre distintas fuentes, pero eso se sabrán en torno al fin de semana. Lo que coinciden todos es en la victoria aplastante. Claro, es lo que también llama la atención, ¿no? Que antes del resultado ya tengamos, vale, al propio Faye clamando victoria, pero que lo haga también su oposición, el oficialismo, el candidato principal que estaba en pugna con él y el presidente en ejercicio, pues como que tiene que ser muy contundente su victoria. No sé si se hablaba de datos del 60%, del 50%, yo ya no sé muy bien lo Sí, o que sea, saldrá. Sí. todos hablaban entre el 50 y el 60, porque eso decían todos victoria en primera vuelta, para eso se necesita el 50 para arriba. Y es que ya que tanto Macky Sall como Amadouba hayan reconocido la victoria, eso es muy importante porque aumenta bastante las probabilidades de una transición pacífica del poder y también calma mucho a nivel de las calles, de eso, de que se reconoce la victoria y que va a estar como la situación bastante más calmada. ¿Y qué más teníamos por aquí? Ah, bueno, lo de que los datos fiables saldrán el fin de semana probablemente, nos lo has comentado tú también antes. Y no sé si teníamos alguna noticia más que queríamos traer, que ahora mismo no veo por aquí preguntas. Podéis dejarnos por aquí cualquier duda que tengáis y las iremos contestando, ¿vale? Uh-huh. Sobre el gobierno que se va a conformar, tampoco tenemos idea de si la inhabilitación de Sonko continuará o si va a rehabilitar el PASTEF, también nos lo preguntaban en el chat, o si se va a plantear que Sonko pueda ser desinhabilitado para el futuro. No sé si este tipo de cosas se han comentado ya. De momento no se sabe mucho porque es ahora mismo hasta que, o sea, ha pasado los primeros días y nos han hecho grandes declaraciones al respecto. Ahora la gran incógnita es cómo va a ser este gobierno. Claro. Y también nos preguntan si se sabe si hay algún tipo de contrapeso en el Parlamento, por ejemplo, ¿no? ¿Quién controla el Parlamento senegalés? Pues ahora mismo no lo sé, pero eso ahora mismo sobre todo tenía un enorme peso el oficialismo, sobre todo desde que echaron a la oposición. Sí, yo por lo que veo es una situación parecida a la del gobierno. Es decir, el partido de Macky Sall domina en el Parlamento. No tiene mayoría absoluta por lo que veo, pero bueno, hay partidos pequeños y tal que pueden suponer la diferencia. Pero el tema es que la oposición no va de la mano. El principal bloque opositor, por lo que estoy viendo, es el de Sonko, pero el segundo es el de el expresidente Wade. Entonces, estos no son de la misma línea. Así que, claro, se podría organizar una coalición de todos contra Macky Sall. Bueno, en este caso ya no se trata de lo mismo y tampoco es que se elija así a la presidencia, pero, bueno, pues el contrapeso que se puede hacer del Parlamento en un sistema presidencial es menor. Uh-huh. Bueno, también nos preguntan por el futuro. Bueno, esto es un poco más genérico, ¿no? Pero podemos enfocarlo a la zona. Nos preguntan por el futuro de África, qué podemos esperar de que en los próximos años le vaya a deparar a África, pero creo que lo podemos enfocar eso a África Occidental, con este cambio en Senegal, con esas consolidaciones que hemos visto en algunas juntas militares, porque hay algunas que llevan ya más de un año sin golpe de Estado. Esto parece que no, pero es noticia.
Sí, pues yo creo que ahora mismo, al mismo tiempo que el mundo se ha adentrado en un cambio global en el que estamos viendo dinámicas que, por ejemplo, hace 10 años eran impensables, ahora África también se mueve a ese compás. Ahora que tenemos un mundo en el que Estados Unidos y Occidente han perdido bastante influencia en contrapeso, por ejemplo, a Rusia y a China, y también el auge de potencias medias como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Turquía, Irán, estamos viendo que ahora mismo los países africanos están como haciendo, por así decirlo, viendo esta ventana de oportunidad de que antes era básicamente, porque desde que se independizaron en los años 60, Occidente ha estado muy cerca de ellos, o sea, por mucho que se dieran independencias, Occidente no se fue a ninguna parte, Europa, por un lado, siendo las antiguas metrópolis, Estados Unidos con la Guerra Fría por otro, nunca estaban demasiado lejos, además de que también instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, en los que Occidente tenía muchísima presencia, tenían muy atados a estos países, así que básicamente para estos países africanos, Occidente juega mucho la carta de o nosotros o el abismo. No tenéis elección, o aceptáis lo que os damos nosotros o vais a tener un problema. Pero ahora mismo, viendo que hay tanta oferta de que tantos países buscan su influencia en el continente africano, más cooperación con los países africanos y que la amistad de esos países africanos se ha revalorizado mucho. Ahora mismo los países tienen como un mayor margen para expresar sus intereses y tienen una mayor capacidad de negociación, básicamente, por ejemplo, con los franceses. Si vosotros no me dais lo que yo busco, ya me lo dará Rusia, ya me lo da China, Turquía, etcétera. Y en esto también se está demostrando que eso, o sea, cada vez tiene una mayor voz, una mayor capacidad de actuación y de demostrar que es que parece muy evidente, pero al parecer para mucha gente no lo era, yo no lo entiendo, que los países africanos no son unos sujetos pasivos, que tienen agenda propia, intereses propios, no es solamente lo que diga Occidente, y están haciendo valer esos intereses. Así que me parece que en esta multilateralidad hay una ventana de oportunidad para los países africanos de mejorar su situación y hacer valer más su agenda política. Sin embargo, si esto se gestiona bien, porque también tiene bastante peligro. Pero eso, yo creo que ahora mismo se está dando un cambio en el que los países africanos buscan nuevos aliados que les den mejores ofertas que las que le da Occidente. La cosa es si Occidente va a ir a ese compás o se va a seguir manteniendo en somos el centro del mundo, somos el faro de la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya estamos viendo que no sirve de mucho. Bueno, y vamos a aprovechar ahora que llevamos un buen rato aquí con Andrea y que ya llevábamos también una hora antes, que no se diga, para recordar que nos podéis apoyar a que este contenido exista gracias a las suscripciones en Twitch y en la página web, ¿vale? Veo por aquí que ya hay algunas de Village que regaló durante este bloque, que hay que agradecérselo como siempre, que es uno de los mayores mecenas de Descifra y que hacéis posible todos. Solo con estar ya lo hacéis posible, pero si además podéis contribuir, nosotros lo agradecemos. Intentamos que la inmensísima mayoría de nuestro contenido siga siendo gratuito y en abierto y lo estamos haciendo en todas las redes sociales y en la página web también. La inmensa mayoría sigue gratis. Así que nada, si podéis hacer lo posible, tenemos el QR. Pero veo que también había una sub de regalo que ha dejado TIC 2014, que además se ha puesto estos últimos meses pues de los primeros también en esas listas de donantes. Mil gracias a ti también. Y finalmente a XLegend, que nos ha dejado el Prime y nos dice que 19 meses con nosotros es su relación más larga. Bueno, nosotros también te queremos muchísimo, a ti y a todos los que estáis tanto tiempo con nosotros. Esperemos que siga siendo una relación muy larga y que estamos con una meta de 680. Así que a ver si conseguimos ese pequeño impulso final, ahora que ya hemos tocado más de 1 hora 40 de contenido con vosotros y con las preguntas que nos dejéis en el chat. Andrea, tenemos alguna preguntita ya, me parece.
bueno, sobre todo se ha centrado en la influencia que pueda tener Turquía, ¿vale? Que nos han dicho en África en general, no vamos a hacer en África en general, porque no acabamos, porque es muy distinta a África, es como no decir nada, lo siento mucho, porque sé que nosotros hacemos muchos programas africanos, otro nos preguntaba por Egipto, por ejemplo, pero es que no es el tema que toca. Ayer hablamos de Oriente Medio, ahí se podía hablar más de Egipto. Hoy vamos a centrarnos en África Occidental, así que si quieres comentarnos un poquito Turquía en África Occidental, más cerca de estos países que estamos tratando hoy, seguro que podemos explicar la dinámica. No es que no queramos hacerlo, es que son dinámicas muy distintas y se nos acaba el programa. Sí, o sea, es que nosotros sobre todo nos organizamos por zonas y Egipto es que se marcaría más incluso en Cuerno de África y Norte de África, Oriente Medio, porque, por ejemplo, Turquía varía mucho sus relaciones con países dependiendo de la zona. En el Cuerno de África, sobre todo, tiene al gran protagonista que es Somalia, con esos acuerdos militares y de protección marítima que ha firmado últimamente, que tenemos directos hablando del tema, que realmente es muy interesante la relación que tienen Turquía y Somalia, porque es muy estrecha y pasa bastante desapercibida, pero cuando te pones a indagar dices, madre mía, los turcos la que tienen montada aquí. Y ahora mismo han incrementado su influencia en Somalia, pero a niveles astronómicos. Pero luego, yendo más hacia África Occidental, Sahel, Sí. han intentado durante muchos años entrar a esa zona, pero tenían Egipto haciéndoles tapón para básicamente no tener a los turcos influyendo en los países del sur de Egipto y luego también tenerlos al norte. Sobre todo esto se marcaba en una rivalidad en 2020 que se tenían Turquía, Egipto y Grecia también. O sea, Egipto colaboraba con Grecia para minar los intereses turcos y luego tenías a Turquía colaborando con Libia. Era un jaleo bastante importante, pero eso, tenías a Egipto haciéndoles tapón para que no pasasen, pero al final han acabado entrando. Sobre todo les ha venido muy bien los golpes de Estado en el Sahel, ya que no solo ha entrado Rusia, sino que también otros países, y los drones turcos han sido como el bestseller de la industria militar turca en los últimos años, Claro. que hay lista de espera de estos, y países como Mali han recibido drones Bayraktar. Y es que los drones para la lucha contra el yihadismo son enormemente útiles porque las extensiones de terreno que hay que cubrir son enormemente vastas y sobre todo es complicado hacerlo desde el terreno porque se tienden a las emboscadas. Así que los drones son una herramienta muy útil, muy codiciada por los países del Sahel y que Turquía les ha ido vendiendo sin ningún problema. Además que también a nivel cultural han ido influyendo bastante. O sea, la capacidad que tienen los turcos de emplear su propia cultura como arma de poder y de influencia no es cualquier cosa, porque siempre, o sea, como decimos muchas veces, para ver la influencia que tiene un país no solo hay que fijarse en los acuerdos militares, porque eso tiende a ser como la punta del iceberg, vamos a decir, que normalmente han ido primero cosas más sutiles, más de poder blando, como eso, la cultura, etcétera, cultura, educación, ONGs, y de repente llega poder económico, poder militar. O sea, primero son esas pequeñas avanzadillas. Y por eso Turquía Simpatía. Sí, de primero irse ganando la simpatía no solo de los gobiernos, sino también de la población. Que Turquía espera aumentar bastante su influencia en el Sahel, ya lo está consiguiendo, sobre todo porque se ha puesto ahora mismo un marco bastante favorable para ello. Aunque también en África Occidental se van expandiendo cada vez más y en concreto en Senegal también tienen bastante. O sea, lo comentábamos también cuando estaba sobre el terreno, que es de ir desde el aeropuerto hasta el centro de Dakar, de repente pasabas por un estadio inmenso que lo habían construido los turcos. O sea, el nuevo estadio de Dakar lo habían construido ellos. Luego tenéis a los chinos que estaban rehabilitando el antiguo estadio, pero eso, o sea, para ver cómo se van moviendo distintas cuestiones para aumentar su influencia. Y es que, como decíamos, en África ahora mismo no se puede decir un país es de tal bando, un país es de otro, porque viendo eso, que ahora hay 3 grandes superpotencias y mogollón de
potencias medias, ya no se puede decir que un país sea claramente de un bando. O sea, sobre todo es decir, este país, en este ámbito, ¿qué país tiene influencia? Y muchas veces incluso un mismo ámbito de influencia es compartido, lo cual lo hace muy interesante de investigar, pero también enormemente complejo. Que ahora mismo eso, los turcos están como metiendo huevos en varias cestas. De hecho, es que esa es la cuestión más interesante. Por eso, el hecho de que tú hayas estado allí y nos puedas contar estos detalles tan locales de Turquía en Senegal es súper interesante. Mira que hemos dicho de no hablar más que de África Occidental ahora y ya nos hemos puesto con Egipto, con Libia, con Somalia, pero es que justo en el chat nos plantean lo interesante que les resulta esto. Yo os voy a señalar que tenemos una cantidad de artículos sobre Turquía a nivel exterior considerable en la web y que creo que además son todos gratuitos. Prácticamente todos los que son de ese tema, si ponéis en la web Turquía, podéis encontrar una cantidad de cosas muy interesantes. De hecho, no sé si era tuyo el artículo, Andrea, pero hay uno de Turquía en Somalia. Claro. Entonces, como no era el objeto de hoy el hablar del Cuerno de África, podéis encontrar, es que nos ha dicho en el chat que quiere buscar información del tema. Entonces, ya digo, lo tienes aquí, lo tienes además gratis. Si quieres apoyarnos, lo puedes apoyar, pero que lo tienes gratis. Y es una zona que hemos tocado mucho. Es verdad que, aunque nos estamos centrando mucho en África Occidental, yo personalmente pues he tenido como esa obsesión con el Cuerno de África, con temas de, sobre todo, Sudán, Etiopía y Somalia, aquellos más de 10 artículos que escribí de Somalia hace unos años fueron un poco mi obsesión. Sabéis que cada uno nos toca un poco más un tema. Jorge estuvo con el tema de Libia. No, el imperio romano de la gente, no te preocupes. Claro, y Andrea estuvo más con el Sahel. Por eso nos ha traído ella este seminario tan fantástico en el que además no se ha quedado obsoleto en absoluto. La cuestión es que se habla mucho, y lo comentaste tú en el seminario, de la penetración rusa, pero hay muchos actores que están entrando, porque si fuera eso, un golpe de Estado que está orquestado por Rusia, que todo está controlado por Rusia, habríamos visto pasos mucho más agigantados. Y fijaos que hemos dicho que en la AES, en la Alianza Estado-Sahel, se han dado pasos rapidísimo. Pero Estados Unidos tiene tropas a día de hoy en Níger y en Burkina Faso. Si no se ha conseguido esa entrada en esos 3 países, ¿os imagináis en el resto o en un país como Senegal, con una retórica anticolonial? No es lo mismo el sustituir la influencia francesa que el sustituir todas las influencias. O sea, lo que se está construyendo no es un mundo bipolar con la Unión Soviética, ahora Rusia, o con China liderando, ¿no? Se está construyendo un mundo multipolar y esto es algo que hay que insistir, que es, como dice Andrea, muy complicado plantearnos que va a estar un país o un sector completamente vinculado a una potencia. Hombre, un país a lo mejor sí se puede llegar a conseguir una influencia dominante, pero regiones enteras es complicado. Y de hecho Turquía no solamente ha entrado, como nos dice Mali, es uno de los casos clave. Es verdad que Rusia fue consiguiendo más éxitos en Mali y ahora con la nueva ruptura de esos denuncia de acuerdos de seguridad con Estados Unidos, también parece que se están dando pasos en Níger. Pero la venta de Bayraktar y de otro tipo de armas ha llegado a todas partes del Golfo de Guinea. No sé cuántos países son ya los que estaban interesados. Como nos dice bien Andrea, hay lista de espera porque, igual que pasa con el armamento estadounidense, que hay muchísima pelea entre los socios, si se va a mandar a Ucrania lo que se tenía que mandar a Taiwán, tal. A Turquía le pasa igual. Turquía tiene amigos ya por todas partes. El hecho de que sus armas hayan sido en algunos casos clave en guerras como en Libia, en Nagorno-Karabaj o en otros conflictos, hacen que más actores las quieran. También le pasa a Irán, pero hay tantos actores que no se puede hablar solo de Rusia. Y, por supuesto, Rusia es un actor oportunista. Está empezando a ser cada vez más asertivo, pero no es el que desestabiliza activamente, lo dice el Pentágono, no lo digo yo, este tipo de situaciones en África Occidental que ya están desestabilizadas. Y no hay que ser ingenuos, hay que hablar de India, hay esos intereses que pueda tener en conexiones desde Guinea, hay que hablar de Emiratos Árabes, que tiene ya, bueno, no vamos a entrar hoy, pero que sepamos que no es solo Turquía, Rusia, Francia, que hay una cantidad de países con presencia significativa en estas zonas crítica. Y de hecho, bueno, el tema de Turquía llega hasta Togo, si nos ponemos así. No, y es que además también otros actores de los que no hablamos tanto, por ejemplo, también en Mali la presencia de mineras canadienses es una cosa también bastante llamativa. O sea, es que si te pones a tirar del hilo, acaban estando muchísima gente allí involucrada.
Así que es eso, ahora mismo África no es tanto como eso, en el marco de la Guerra Fría, porque sobre todo los países acababan recientemente de independizar, o sea, el marco político era totalmente distinto, no era tanto como Estados Unidos, la Unión Soviética, cada uno financiando a un grupo armado por una guerra proxy para acabar ganando la influencia del país, sobre todo ahora mismo eso. No están, los países africanos no se encuentran en esa situación política y es que el mundo también ha cambiado mucho, porque eso, ahora mismo tenemos 3 potencias y un montón de potencias medias también por allí, porque por ejemplo también Israel está por allí, también Irán. Así que acaban siendo como un montón de que ya no puedes decir, no, es que este país es de tal o es de cual. O sea, ahora es como, sí, este país en qué ámbito. Y eso, muchas veces hay varios metidos en un mismo ámbito. Así que eso se hace muy interesante de analizar, pero también enormemente complejo. Y que si no hay todavía un cierre total de filas en estos países con Rusia, lo que he dicho de que Estados Unidos ha tanteado a Burkina Faso, ha tanteado a Níger, ha tanteado a la República Centroafricana, no lo va a haber en Senegal, al menos que cambie mucho la situación. Y de hecho, si quieres, nos puedes contar lo que pasaba allí con las banderas rusas. Sí, no, es que lo que decíamos, sí, que Senegal diese totalmente la espalda a Occidente y se fuese con otro actoral o alianza de estados del Sahel sería básicamente un derrape en su política exterior muy llamativo, porque eso no se veía tanto, aunque la presencia o la gestión de recursos por parte de potencias extranjeras ha sido un debate que se ha puesto sobre la mesa, en el momento del aplazamiento electoral no era algo que fuese de capital importancia, sobre todo eso, que los senegaleses estaban más preocupados por la degradación de la democracia y de que Macky Sall se estuviese aferrando al poder que por la presencia francesa. Sí que, por ejemplo, en algunas, hace años, en las manifestaciones por el cancelamiento de Soncos atacaba algunas gasolineras y tal, pero en estas no se ha dado tanto. O sea, como que el debate de la política exterior de Senegal estaba en un segundo plano. Lo que les preocupaba más a los senegaleses era se está dando una situación de degradación de la democracia que no tiene precedentes en la historia del país. Y si permitimos que esto pase, porque ya sabían que desde el exterior nadie iba a ir a partirse la cara por la calidad democrática de Senegal, que básicamente si querían salvarla tenían que ser los propios senegaleses, porque Macky Sall tiene mucho poder, o sea, no solo de influencia dentro de la Unión Europea como país enormemente estratégico de recursos naturales, control de la migración y tal, sino también en los países de la zona. O sea, muchos presidentes de África Occidental le deben algo a Macky Sall, así que nadie dijo nada. O sea, cuando se pusieron las elecciones, nadie dijo un ruido, solo de, ay, que se den las elecciones lo antes posible, tal, pero condena ninguna. Bueno, vimos a, ¿cómo se llama? A Sissoko Embalo, pero apoyándole prácticamente, ¿no? Más que condenar. Embalo es otra historia que también hay que tener muy, muy en mente. Sí, sí. Prácticamente porque él ya ha tenido sus problemas que sí con el Parlamento, con la oposición, con... Es un personaje muy histriónico para otro día. No, Guinea-Bissau es un país... Y luego eso, básicamente los senegaleses estaban más preocupados de salvar su propia democracia. Luego ya la cuestión de política exterior se podía posponer a que se acabasen o sea, que se diesen las elecciones y el nuevo gobierno.